Hace 52 años ocurrió aquí en la ciudad de Saltillo una gran tragedia que nos marcó para toda la vida. Después de 52 años seguimos todavía con esta misma narrativa. Yo creo que no ha habido una tragedia en estas dimensiones ligada a un grupo de peregrinos que venían de Real de 14, sí, como tradicionalmente se acostumbra ir a estos devotos a dar gracias, ¿no? Sí, recordemos que hoy, y un saludo para todos los franciscos, hoy es el día de San Francisco de Asís. Entonces, pues como comúnmente sucede en estas fechas, en esa época también este grupo de peregrinos acudió a Real de 14, pero de regreso, don Sergio, en el día 5 de octubre, pues ellos no se imaginaban que se iban a topar con una gran tragedia. Hay muchas historias, muchas leyendas, don Sergio, respecto a esto. Como por ejemplo decían que antes de salir de la estación del tren allá en Real de 14, había una persona que les decía que no se subiera, que el tren se iba a descarrilar. Que decían que era San Francisco, ¿verdad? Que decían que era San Francisco. Entonces hay muchas leyendas en torno a esto y hay muchas personas que todavía viven, ¿verdad? Que eran niños o que eran jóvenes y que venían en el tren. Hay otras personas que ayudaron en esta tragedia a rescatar con vida a otros viajeros o a rescatar los cuerpos, ¿verdad?, de las personas. Sí, uno de estos personajes se llama Juan Manuel Morales. Y Teresa Quirós pues tuvo a bien acudir a entrevistarlo para que nos diera su fiel testimonio. Él fungió como rescatista en esta gran tragedia. Vamos a ver. Juan Manuel Morales vivió en carne propia la tragedia del trenazo, aquel accidente ferroviario que dejó cientos de personas muertas y otras más heridas un 5 de octubre de 1972. 52 años después, el hombre que con sus propias manos ayudó a sacar los cuerpos habla del suceso como si hubiera sido ayer. A decir del que en ese entonces era un joven de 22 años, fue el sonido de las sirenas el portador del mensaje de la desgracia que apenas 5 horas atrás había sucedido a 7 kilómetros de distancia de la estación de trenes en Saltillo. Y se tardaron un poco en difundirla, ¿verdad? Pero pues todos estaban sorprendidos porque se oían muchas ambulancias. Era un movimiento inusual en aquel tiempo. Entonces, pues todo el mundo preguntándose qué pasaba y qué pasaba, porque pues no, como le digo, no era muy usual tanto movimiento en aquel entonces. Entonces sabíamos que algo había pasado, ¿verdad? Pero no sabíamos qué, hasta después que ya se dio a conocer la noticia. Relató que el impacto al llegar y ver los vagones empalmados, chorreando sangre, entre gritos y llantos de hombres, mujeres y niños, solo fue el augurio de lo que le esperaba por el resto de las horas en que ahí estuvo. Nos enfocamos en rescatar a los que estaban pidiendo ayuda, porque sabíamos que estaban vivos. En el momento que nosotros llegamos ahí, yo me daba cuenta que había gente que ya no contaba con vida, porque había brazos, piernas por un lado, por otro cabezas, entonces torsos que ya estaban mutilados, caminando entre sangre. O sea, no era lógico que hubiera gente con vida todavía, ¿verdad? Entonces nosotros nos enfocamos más que nada en gente que pedía auxilio, que nos pedía ayuda. En eso era en lo que nos enfocábamos, sacarlos de esa área, ¿verdad? Para poderlos auxiliar. Detalló que durante 36 horas, él y sus compañeros, cuerpos de rescate y miembros de la sociedad civil se dedicaron a rescatar un incalculable número de personas que fueron trasladados a hospitales y centros de atención ya instalados en la capital coahuilense. Entre sollozos, Juan Manuel reconoce haber atravesado por una escena dantesca que en sus 76 años no ha podido borrar y que en algunas ocasiones le sigue robando el sueño. Porque fue una escena muy fuerte, vaya. Yo estaba acostumbrado a ver, pues sí, choques y todo, ¿verdad? Pero una situación de esa magnitud
criaturas, gritándole a sus papás, buscándolos. O sea, una cosa muy difícil, muy dura. Y yo lo único que pedía era fuerzas para seguir. O sea, porque la misma situación no daba margen a retirarse. O sea, estaba uno obligado a estar ahí, auxiliando, ayudando, pero al mismo tiempo, o sea, uno piensa, Señor, ¿por qué permites esto? O sea, son cosas que uno no entiende, ¿verdad? ¿Por qué permite tanto? Si venían de agradecer, venían de verlo, todo, ¿por qué permitió una tragedia de esa magnitud? O sea, yo no entiendo realmente. El voluntario del trenazo ha regresado al lugar de los hechos, donde la mente y la superstición traen a sus pensamientos los lamentos, los gritos y algunas manifestaciones de las personas que ahí perecieron. Cuando Saltillo está en paz, que no hay ruido, que no hay movimiento, que no hay nada, se oyen muchos lamentos, se oyen gritos, se oyen niños, se oye gente pidiendo auxilio. O sea, hay muchas manifestaciones. Se auxilió a la gente que considerábamos que pues estaba viva, que necesitaba la ayuda. Al pasar del tiempo, las autoridades tomaron la decisión de que ya no era posible más rescate. O sea, 3 vagones completos se enterraron ahí. Yo me atrevo a pensar de que incluso había gente todavía con vida, que ya no hubo oportunidad de inspeccionarlos, de revisarlos, de nada. Así, tal cual, llegaron las máquinas y enterraron los vagones, ¿verdad? ¿Cuánta gente iba? No se sabe. Con imágenes de Miguel Osorio y Gerson Cardoso, para Telezócalo, Teresa Quirós.